Hoy día me gustaría compartirles un poquito acerca del tema de la obediencia. De hecho, el tema de hoy se llama Obediencia es amor. Y bueno, para variar, pobrecito, el Lucio siempre termina siendo mi ilustración favorita. Esto no quiere decir que Lucio sea más malo que el resto, pero realmente es la viva imagen de lo que probablemente yo también soy, así que el Señor me ayude, ¿verdad? Y bueno, y en todos los niños nosotros vemos también un reflejo, ¿no? de eso, que como seres humanos estamos tan necesitados de Dios porque necesitamos revertirlo. Bueno, y esta semana nos encargaron en el colegio, en el Jardín de Luz, hacer una pancarta del Día de la Tierra. Ya, y yo ahí pensando, porque el artista acá no estaba, artista porque él es el que hace realmente en 2 segundos todas las cosas y ahí trabajan súper bien. Así que yo dije, ok, tendré que ser yo con mis 2 manos izquierdas que haga algo para ahí con el Lucio. Ok, vamos, que se puede. Y se me ocurrió pegar unas cartulinas, hacer unos cerritos, así un paisaje. Ya, listo, estaba perfecta la idea. Y el Lucio, con el Lucio teníamos que pegar nomás las cosas y algo de creatividad en hacer unos monitos y ya, pero llegó el Lucio y se apoderó totalmente. No, así no va, va acá, va. Era un desastre el asunto. Como él lo estaba pegando, bueno, al final, entre las frases, yo mando acá, tú no me dejas hacer nada, no me quieres, todas esas frases, el Señor me estaba hablando, ¿no? Porque realmente me sentía tan identificada y a veces soy yo, ¿no es cierto? Esa niña que está, Dios me muestra el plan, me dice así es, peguémoslo así, así va, esto va a quedar hermoso, pero yo estoy, no me gusta esto. Y cortó un papel. ¿Cómo no se restablece? Lo pegamos aparte, quedó todo pegoteado. Y a veces cometemos esos errores que nublan un poco, demoran el plan de Dios en nuestra vida y más encima después tenemos la patudez de decir lo que también me dije Lucio, pero quedó feo así, por tu culpa. Y hacemos lo mismo y le decimos al Señor, pero mira lo que pasó en mi vida, por tu culpa. Y en realidad el Señor nos hace pensar y nos hace entender que si nosotros pudiéramos obedecerle, simplemente obedecerle, porque no sabemos el cuadro final, tal como Milú no sabía cómo terminaba el cuadro, no sabemos el cuadro final, pero si podemos confiar en lo que Dios nos está diciendo y obedecer y pegar las cosas en el orden que iban, va a quedar algo hermoso. Así que obedecer es amar y amar es obedecer, ¿no es cierto? Y vamos a hablar un poquito de ese tema, de muchos textos que en la Escritura nos hablan de que si realmente que amamos, lo que va a salir de nosotros es obediencia. Y esta, debo decirlo, no es una definición para nada popular. ¿Dónde usted ha escuchado en las noticias, por allí, en algún otro lugar, que le digan que amar es obedecer? Yo la verdad es que trataba de recordar y me parece que eso es una de las últimas cosas que podría haber escuchado, excepto en la palabra del Señor, pero la gente normalmente no maneja este concepto del amor. Nuestro concepto del amor a veces es bien romántico, ¿no es cierto? De hecho, somos demasiado románticos para hablar de nuestro amor a Dios y declaramos y decimos que lo amamos, ¿no es cierto? Pero nuestra vida sigue igual. Y no obedecemos la palabra. Estos días estaba escuchando una prédica y Tiel Arroyo, no sé si lo ubican, decía la frase, me impresiona lo sencillo que se ha vuelto para nosotros emocionarnos mientras cantamos, que amamos a Jesús y estamos viviendo una vida de desobediencia deliberada. Y a veces es tan terrible porque ni siquiera cantando nos emocionamos, o sea que ni siquiera llegamos al amor romántico. Estamos ahí, bueno Señor, sorpréndeme. ¿Ya qué vas a hacer para que yo pueda responder? Y somos a veces tan fríos y tan lejanos con Dios, cuando Él lo que espera es que podamos simplemente retribuir, o sea, responder a este amor, ¿no es cierto? Y recordaba al pensar esto en Oseas, pensaba en Oseas, vamos a ver varios textos hoy día, así que si quieres seguir ahí con nosotros, vamos a mirar ahora Oseas, capítulo 6, versículos 6 y 7. Oseas 6, 6 y 7 dice, porque me deleito más en la lealtad o en el amor, en la misericordia, dicen algunas versiones, que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios antes que en los holocaustos. Versículo 7 de Oseas 6. Pero ellos, como Adán, ¿cuál Adán? Han transgredido el pacto. Allí me han traicionado.
Me encanta porque este versículo habla, ¿no es cierto?, de este rompimiento del pacto que tiene, ¿no es cierto?, Adán. O sea, me gusta porque es el único texto, ¿no es cierto?, que habla de este punto, pero realmente nosotros nos damos cuenta que el anterior Dios está diciendo, yo me deleito, yo quiero amor, misericordia, lealtad, fidelidad, antes que sacrificio, conocimiento de Dios, algo personal, íntimo, antes que holocaustos. Y quería que leyéramos, y este sí es el pasaje principal de hoy, Primera de Samuel, donde es un pasaje bien trágico, pero Primera de Samuel 15, vamos a leer desde el versículo 3 y vamos a ir picoteando varios versículos, así que lo invito a ir allá en la palabra del Señor. Primera de Samuel 15, versículo 3 en adelante. Y es la historia de Saúl. Lamentablemente esta es la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Nosotros vemos este pasaje y quizás pensamos, uy, qué extremo Dios, pero esta ya es la gota que rebalsa el vaso, ¿sí? Le ha pasado que está hablando con alguien o a su mismo hijo, ¿no es cierto? Viene una, viene otra, pacientemente las 5 primeras veces, ya después como que la paciencia se va cortando, se va agotando. Bueno, esto es lo que pasó con Saúl, que repetidas veces, ¿no es cierto?, hizo las cosas mal. Y versículo 3 en adelante, 1 Samuel 15:3 dice, ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Y sigue el texto diciendo que elimine todo. El versículo 7 dice que Saúl finalmente derrotó a los amalecitas. Y el versículo 8 nos dice que él capturó a Agag, que es el rey amalecita, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada, pero Saúl, versículo 9, leamos este juntos. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Y dice después, no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable, sin valor, lo destruyeron totalmente. Acá tenemos a Saúl tomando malas decisiones después de haber recibido una instrucción clara de Dios, porque más abajo el versículo nos dice, y vamos a ir mirando dentro de esto algunos puntos, ¿sí?, antes de avanzar por todo el texto. Pero no sé si usted se da cuenta, pero dice que el texto aquí en el versículo 9, que él dejó lo mejor a su vista, lo que él codició, lo que él quería, lo que a él le parecía, de esto puedo sacar ganancia. Entonces obedeció, pero obedeció a medias, ¿o no? Uy, qué difícil. Todo pecado empieza en apartarse de la voluntad de Dios. Dios le había dicho azul y él dijo, no, me gusta más el verde. Se parece, pero me gusta más el verde. Y a veces hacemos lo mismo, ¿no es cierto? En desobedecer. Saúl hizo lo que quiso en vez de mostrar amor real. ¿Sabe? Cada prueba que tenemos, cada desafío por delante, cada encrucijada, vuelta de la esquina, ¿no?, que tenemos, es una oportunidad. ¿Sabe para qué es esa oportunidad? Para poder glorificar a Dios, para poder hacerle caso, para poder honrar a Dios, para pasar la prueba de la fe y para ponerle una sonrisa a Dios. ¿Y sabe lo que hacemos normalmente nosotros? Estamos discutiendo. Y yo debo reconocer que soy así. Pero Señor, ¿y por qué esto así? Pero ¿y qué pasa si no? Pero mírame, pobre de mí. ¿Tú de verdad quieres eso? Y empezamos a discutir. Y empezamos en el tira y afloja. Y en vez de obedecer al Señor y decir, sí, Señor, estamos negociando. Y estamos eligiendo el color que se parece, pero no el que Él quiere. Y así, juntamos y juntamos y juntamos y juntamos en contra nuestra. Uy, que el Señor nos guarde. Sigamos viendo lo que el texto dice, porque hay muchas enseñanzas. El versículo 10 dice que la palabra vino del Señor, ¿no es cierto?, a Samuel y le dijo, Dios le dijo a Samuel, todavía no le dice a Saúl. ¿Qué dice el versículo 11? Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Qué fuerte. Porque esto, si se dan cuenta, una de las cosas que destaco aquí es que no se lo dijo Dios directamente a Saúl. Dios lo está rechazando, pero el primero en enterarse es otro.
Es el profeta de Dios el que tiene contacto con Dios, el que está obedeciendo a Dios. Y esto me hace ver que a veces nosotros podemos estar en la ignorancia, siendo rechazados por Dios. Dios puede estar enojado con nosotros y nosotros seguimos creyendo que el verde es lo más lindo, cuando Él nos dijo que era azul. Es un ejemplo burdo, ¿no? Pero la bendición de Dios no es sinónimo de aprobación. Que tú y yo creamos muchas veces que estamos en lo correcto no significa que realmente lo estemos. Lo correcto, la única línea correcta es la línea en donde estamos por la voluntad de Dios. Cualquier otra línea es un intento de negocio que tenemos con Él. Y aunque Dios se quede callado por un tiempo, eso no significa que estemos en la voluntad de Dios. Hasta aquí, por varios años más, Saúl, la verdad es que sigue siendo el rey. Sigue aparentemente teniendo la aprobación de Dios, ¿o no? Sigue teniendo quizás el respaldo, la bendición, él sigue en el reino, pero Dios no está agradado de él. Entonces, hermano mío, quizás tú y yo somos bendecidos en algún punto, ¿no? Como este árbol de la parábola, estoy enojado, dice el dueño de la viña, porque el viñador le dice, porque este árbol ya lleva, ¿cuántos? 3 años y no da fruto. Córtalo. Y el viñador le dice, espérate, que le hagamos una cerquita, que le pongamos agüita, que lo cuidemos un año más. El árbol, el Señor ya está enojado con el árbol, pero el árbol, ¿qué piensa quizás? Hoy me está llegando más agüita, me están cuidando más, qué bendición, qué lindo. Pero el Señor ya tiene determinado algo. Córtalo. El próximo año, si ese árbol no da fruto, se va cortado. Hay una parábola en Mateo 21, tengo discalculia, ayúdenme. Mateo 21, 28 al 32 es la parábola donde se muestra la historia de los 2 hijos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Uno, el Señor, ¿no es cierto? El papá de la casa le dice, anda, ve, corriendo, ve a la viña, trabaja, ¿no es cierto? Suda lo que tengas que sudar, pero ayuda. ¿Y el hijo qué le dice? Como cualquier adolescente que podría... No, no voy a ir, no. Le dice que no. Directamente le dice que no. Pero, dice el texto, después entró en razón. Y dijo, pucha, creo que lo hice mal. ¿Sabe qué? Voy a ir. Y fue. Y hizo lo que tenía que hacer, aunque alegó. Y al segundo hijo le dice el Señor, ahí el papá de la casa, anda, ve a la viña, anda a trabajar. Y el hijo, sí, claro que sí, pues, Señor. Sí, papá, tú sabes que yo me exijo obediencia. Tú sabes que soy una persona recta, tú sabes que lo voy a hacer. Y al final no fue. Se quedó viendo tele, se demoró. Ay, es que justo pasó, es que tengo una excusa muy buena. Pero no fue. ¿Qué dice el texto al final? Bueno, creo que podemos sacar entre líneas que este hijo mintió. Mintió porque dijo voy a ir y no fue. Fue hipócrita porque aparentó ser el obediente, pero finalmente no obedeció. No mostró realmente lo que tenía que hacer y finalmente desobedeció. El texto, bueno, fuera del asunto del final, el texto está tratando de mostrarnos que incluso pudiéramos tener bendición sin la aprobación. ¿Qué prefieres? ¿La bendición o la aprobación? Porque a mucha gente le basta con la bendición, ¿sabes? A mucha gente le basta con, sí, estoy bien, vivo bien, esta vida, sí, no me puedo quejar. El otro día escuchaba ahí en la feria a alguien, sí, aquí estamos, no me puedo quejar. ¿Esa es nuestra expectativa? ¿Qué pasó a la Isabelita? No quiere entrar. O nuestra expectativa es poder servir al Señor. Ahí no sé si la mami después la va a buscar a la Isabelita. Y dice, pero no recibió, ¿no es cierto?, la aprobación. Este hijo se quedó sin la alegría de agradar al padre. Y es lo que le pasó a Saúl. Saúl prefirió, dice Dios que me pesa haberlo hecho rey. ¡Qué miedo que Dios diga eso de mí! ¿Te da temor que Dios diga algo así de ti? A mí me da temor, me aterroriza, me da pavor pensar que Dios me diga, ¿sabes qué? Me pesa haberlo hecho rey, me pesa haberlo puesto en la posición de bendición en la que está, en la posición de influencia, en el lugar, ¿no es cierto?, públicamente
donde el resto puede decir, wow, Dios lo puso ahí. ¿Por qué? Porque me ha dejado de servir y no ha cumplido mis mandamientos. Finalmente, Saúl decía que amaba a Dios, pero no lo mostró. El versículo 17 dice que Saúl se había ido a Carmel, y esto es bien, Carmel, perdón, y es bien interesante porque dice, donde se ha levantado un monumento para sí. Qué tremendo, porque el primer paso de la desobediencia en este punto fue simplemente transgredir la ley de Dios. Pero aquí ya se empieza a poner fea la cosa, porque después de desobedecer, él va y en vez de hacerle un altar al Señor, buscar su voluntad, buscar al Señor, rendirle, qué sé yo, gracias Señor, porque gracias a ti ganamos, él va y se levanta un monumento para sí mismo. Y ¿sabes qué? La desobediencia es así, la desobediencia se autoexalta, se conforma, se agrada. Oye, lo hice mal, está bueno, porque creo que estoy bien. Y ¿cuántos testimonios hay de personas que creen que están haciendo lo correcto, incluso en la iglesia, con las cosas santas, justificándose? Dice el texto más adelante en el mismo versículo, no, en el 13. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Y ahí está entonces Saúl justificándose, ¿no? La desobediencia se justifica, es mentirosa, es perversa, y por no decir los desobedientes, ¿no? Porque aquí vamos a hacerlo un poquito más. Pero creo que nos identificamos en esto, ¿no? Cada vez que hemos desobedecido al Señor, buscamos una excusa, una justificación, es que o mentimos, falseamos la verdad, finalmente hacemos algo perverso. Y Samuel dice, bueno, si estás obedeciendo, entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que escucho? El mandato era, no dejes nada. ¿Qué son las ovejas que oigo? Y Saúl se empieza a justificar más. Y lo peor es que empieza a culpar a otras personas. Versículo 15 dice, y Saúl respondió, estamos en Samuel, ¿no es cierto? Estamos en 1 Samuel 15, versículo 15. Dice, y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. O sea, te hicimos caso. Este texto yo creo que uno lo mira y se horroriza, pero realmente hemos estado en esa situación. Si somos sinceros, más de algún momento de la vida hemos estado en esa situación. Y tal como Adán, ¿no es cierto? La mujer que me diste, no, es que la serpiente, y la serpiente, mi suegra, no hay a quien disculpar la serpiente, ¿no? Se queda ahí callada. Pero el pueblo perdonó a las ovejas. ¿Qué hacemos cuando somos desobedientes? Cuando no hacemos lo que teníamos que hacer. Y yo lo he hecho. Sí, pero es que tú tampoco. Pero es que. Y distraemos. Y sacamos el foco de mi culpabilidad. Pero es que tú igual. Y es que. Pero es que mira lo que falta. ¿Lo he hecho o no? ¿O yo soy la única pecadora? Todos lo hemos hecho y nos justificamos. La desobediencia culpa a otros. La desobediencia es corrupta, porque además el texto dice allí, es que lo sacrificamos para adorar al Señor. Esa no fue la orden. Puedes tener incluso esa supuesta buena intención, pero si va en contra de la voluntad de Dios, es una ofensa, es corrupción, porque está tratando de pasar algo mundano, algo perverso por santo. O sea, eso es aún peor. La obediencia parcial es desobediencia desafiante. El texto dice ahí, pero lo demás lo destruimos. Te hicimos caso, pero en lo que quisimos. Este texto me mata. Yo no sé si usted estaba tan apaleado como yo en este punto, pero qué tremendo es mirarnos al espejo de la palabra y ver que a veces no somos tan diferentes de Saúl y nos justificamos y agregamos mal a nuestra desobediencia, porque un pecado es una bola de nieve, sigue cayendo. Un pecado nunca queda en un pecado. Nos insensibiliza y nos da pie para seguir pecando más. El texto más adelante, vamos a leer el versículo importante, ¿no? Del versículo 17 en adelante al 19. Dice,
creo que estoy en NBI, ¿sí? No es verdad que aunque eras pequeño, y Dios le habla, Samuel le dice, ¿no es cierto? En nombre de Dios, no es verdad, le dice, que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel, y que el Señor te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos para que sean exterminados, hasta que sean exterminados. ¿Por qué, pues, pregunta el versículo 19, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste contra el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Él sabía lo que tenía que hacer. No podemos justificarnos porque sabemos lo que tenemos que hacer. Dios es claro en dar las instrucciones. Y si no tenemos claridad es porque no hemos abierto el libro de instrucciones. Pero Dios es claro en darnos instrucciones y no nos juzga en base a lo que no sabemos, en base a lo que es desconocido. Sabemos que debemos amar, perdonar, ser generosos, ser amables, serviciales, que tenemos que tomar la iniciativa en servir, que debemos ser fieles, que debemos ser constantes, que debemos ser llenos del Espíritu. ¿Sabía eso usted? No es una sorpresa para ninguno de nosotros. Debemos ser generosos, perdonadores, serviciales, constantes, fieles, llenos del Espíritu. Y justamente es ahí en lo que sabemos que fallamos, que pecamos, que nos negamos, porque no es un tema así como, se me fue, sino que, no, pues me cae mal este hermano. No, yo sospecho de él porque me hizo esto. Y nos oponemos a la voluntad de Dios en la casa, en el trabajo, y estamos desobedeciendo muchas veces. Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces dijo Saúl, ¿no es cierto?, a Samuel, y mira, ¿cómo es ese dicho? Y vuelve la burra. Bueno, versículo 20 dice, yo obedecí al Señor y fui en la misión. ¿Sabe qué? La obediencia es ciega. La desobediencia, perdón, la desobediencia. El desobediente se intenta engañar a sí mismo. Nos ponemos ciegos, de verdad no vemos cosas cuando estamos en esa desobediencia y cometemos pecados tan horribles porque nos hemos insensibilizado. Y Saúl más encima se defiende. Yo obedecí, oye, pero si yo lo hice bien, si era verde nomás, aunque no era azul, pero se parece, no era rojo. ¿Te convence? Y no lo convence a Dios, ¿no? Pero él cree que lo convence, él de verdad cree que está en algo que no es equivocado. Y aquí vienen las palabras, pero muy, muy conocidas del versículo 22. 1 Samuel 15, 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad de idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué tremendo, qué fuerte. Se puso el casco, me imagino, al principio de este mensaje. ¿Se complace el Señor en sacrificios, en verdades a medias, en cosas que podamos hacer en nuestras fuerzas, antes que en la obediencia a la voz del Señor? Ok, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio. Seguramente tú estás pasando por alguna dificultad, alguna, qué sé yo, situación, un desafío, algún reto, alguna incertidumbre en tu vida ahora mismo. Me gustaría desafiarte a que pienses, ese yo sabio interno, que sabe cuál es la voluntad del Señor, que pienses, ¿cuál es la palabra de Dios para ti en esta situación? ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te diría Dios? Aunque quizás no sea muévete 2 pasos a la izquierda, tan específico como uno a veces quisiera que fuera, ¿no? Pero tomemos un minuto y piensa, ¿qué te responde Dios a tu situación que es un desafío hoy día? ¿Lo tienes? Seguramente el Señor te está hablando algo. Y si todavía no tienes demasiada claridad sobre eso, busca consejo, lee la Biblia, ora, porque el Señor no es que no quiera decirte qué hacer.
No es que el Señor esté callado porque no quiere hablarte. El problema es que a veces no queremos escucharlo porque no queremos obedecer. La desobediencia es lamentablemente rechazada por Dios. Y esa es la conclusión del pasaje. Como tú has desechado la palabra de Dios, entonces el Señor te desecha a ti para ser rey. Y esto es muy fuerte porque lo que pasa acá revela lo que hay en el corazón de Saúl. Versículo 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado. ¿En serio? Recién. Bueno, pinta bien esto. Dice, he pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Wow, esto suena bien, está reconociendo el pecado. Pero a la luz del versículo 30 nos damos cuenta cuál es la intención realmente de Saúl. Dice, Saúl respondió, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Su intención en realidad no era un arrepentimiento sincero, era, no me dejes mal con el pueblo. Que la gente no se dé cuenta que me dejaste. Que todo siga igual. Y a veces eso es lo que esperamos, ¿no? Que todo siga igual. Y que las apariencias se guarden. Y que la gente vea que estoy bien. Pero dentro de mí ni siquiera he podido reconocer que debo volverme al Señor. La desobediencia tiene un arrepentimiento aparente, no real. Y creo que esto es muy para el análisis personal, ¿no? Yo no puedo decirte a ti hoy día, yo soy un desobediente. Creo que todos sí, desde Adán, como decía allí, cual Adán quebramos el pacto, sí, eso es absoluto, naturaleza pecaminosa, todos somos pecadores por naturaleza. Pero ¿qué tanto lo somos por elección? Eso es algo que queda en tu conocimiento con Dios. Probablemente otros también se estén dando cuenta, ¿eh? Como Samuel se dio cuenta antes de que Saúl mismo lo supiera. Pero quiero desafiarte, hermano amado, a que hoy día podamos mostrarle amor al Señor. Si decimos que amamos al Señor, obedezcámosle. Y no seamos un Saúl que espera que todo siga igual y que se guarden las opiniones externas, ¿no? Y a veces esperamos que la vida siga igual y que nadie pelee o que nadie... Así mismo, como estamos, que quede tranqui. Pero el Señor quiere más de nosotros. Dice el versículo 28 del mismo capítulo. Hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Chan, chan. Saúl tenía problemas de autoestima, parece, por lo que dice. Él se miraba así como pequeño. De hecho, cuando fue puesto ahí en el trono, él estaba escondido en el bagaje, dice el texto, ¿no? Entre el equipaje, él no quería salir. Él pensaba más mal de sí mismo, pero Dios lo exaltó y lo puso en un lugar de honor. Pero el Señor dice ahora, yo te voy a quitar de ese lugar de honor, porque estando en un lugar de privilegio no me honraste a mí. Y voy a poner a uno que es mejor que tú. No porque realmente tenga más dedos para el piano, aunque sí parece que David los tenía, pero es porque ese va a confiar en mí. ¿Qué es lo que define nuestra calidad delante de Dios? Obediencia. ¿Podemos hacerle caso al Señor? Eso nos hace agradables delante de Dios. Cuida tu lugar delante de Dios, con humildad, con temor de Dios, con arrepentimiento verdadero, sincero, con fe, con obediencia, con amor constante, porque la obra del Señor seguirá avanzando contigo o a pesar de ti. Y yo no quiero que avance sin mí. Yo no quiero que el Señor me deje fuera por desobediente, por pasiva, porque a veces esa desobediencia significa, ay, que estoy cómoda acá. Que el Señor me ayude, que el Señor te ayude a ser obedientes a toda prueba. Finalmente, el versículo 32 nos dice que Samuel dijo, tráiganme a Agag. O sea, lo que no hizo Saúl, lo hizo David. La obra va a avanzar igual. Lo que Dios quiere que se haga, se va a hacer. Pero Dios lo quería hacer contigo.
y lo tuvo que hacer con el otro porque tú no obedeces. Uy. ¿Dios cumplirá su propósito en mí? Amén. Pero yo tengo que decirle, Señor, sí, aquí estoy. ¿Qué quieres? Sí, Señor. Sí, Señor. Yo lo hago, yo voy. Dime, ¿qué hago? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y no que cada vez que el Señor nos dice, tienes que dejar eso. Pero ¿cómo, Señor? Pero es que mira acá y... Debate, lucha. Parece que nuestra actividad favorita es llevarle la contra al Señor. O decir, espérame. No, sí, espérame. Y esa obediencia a medias es desobediencia. Ay, qué tremendo, ¿no? Está vivo todavía hasta este punto. Vamos que se puede. Bueno, quiero darle un poquito una vuelta de tuerca a este tema, porque si bien es cierto, no obedecer, la desobediencia es terrible, la obediencia es la llave. Es la llave de toda bendición que Dios quiere darnos y quiere hacer en nuestra vida. No sé si usted ubica, y yo he hablado muchas veces quizás de John Maxwell, a este personaje, ¿sí? Es un autor, es gringo, él estadounidense, él ha escrito más de 90 libros, es mentor de liderazgo. La otra vez fui a una biblioteca acá en La Serena, esa que está ahí, no sé cómo se llama, la que va al Faro, la calle que va al Faro, Aguirre. Y me puse a mirar, cachureé todos los libros, a ver si había uno que fuera cristiano. ¿Y sabe qué? En la sección de liderazgo estaba llenísimo de libros de John Maxwell. Él empezó como un pastor. Sigue siendo siervo de Dios en la iglesia. Pero sus libros que él empezó a escribir para el liderazgo cristiano tenían principios tan transversales que en poco tiempo él se convirtió en mentor de empresarios, de presidentes, de personas súper importantes. Y se hizo súper famoso como una persona que daba, ¿no es cierto?, consejos sabios para vivir una vida buena. Y todos esos principios están basados en la Escritura. Así que quería contarle algo acerca de este hombre. Barriger, otro personaje importante acá en Latinoamérica, le pregunté un día a él, que es su mentor, ¿cómo haces tú con tus metas? ¿Cómo estableces metas? Y John Maxwell le respondió, ¿sabes qué? Yo no creo en las metas. ¿Qué? ¿El personaje más importante que habla de liderazgo no cree en las metas? No, dijo, yo la verdad es que tengo una sola meta todos los días que me levanto, obedecer al Señor. Esa es mi meta diaria. Y si puedo cumplirla, todo el resto sale. La obediencia es la llave de todas las bendiciones y de todas las cosas buenas que Dios quiere hacer. Y si se da cuenta ahí en Hechos 5, se nos habla, ¿no es cierto?, de un poquito más adelante del asunto de Ananías y Zafira, se nos dice que a los discípulos les dijeron, no prediquen más. Y ellos, bueno, nosotros tenemos que hacer caso al Señor. Terminaron en la cárcel. Pero el Señor esa noche, después de que ellos obedecieron, los sacó de la cárcel. Y es maravilloso ver esto, porque la obediencia es la llave para todas esas puertas, incluso para la puerta de la cárcel. Y sabes, en tu vida y en la mía también es así. Y si decimos que amamos al Señor, debemos obedecerlo. Y si lo obedecemos, tal como Naamán, vamos a ser sanados 7 veces. Es una cosa ridícula, decía Naamán. Hay mejores ríos en mi casa. 7 veces anda y zambúllete en el río. 7 veces lo hizo. Alegó y todo. Fue sanado. Los discípulos, Señor, tenemos que hacerte caso. Fueron metidos en la cárcel. Allá un ángel los rescató. La obediencia trae bendición. La Biblia está llenísima de casos en los que las personas obedecen y Dios hace lo imposible. Tú haces lo posible, yo hago lo posible. ¿Qué es lo posible? Obedecer. Dios hace lo imposible. Si nosotros obedecemos, Dios hace el milagro. Si nosotros obedecemos, Dios abre las puertas. Si nosotros obedecemos, Dios nos bendice. Nos da una vida sobreabundante que va a ministrar a otros. Y para terminar, solo quiero leerte algunos textos que quizás van a salir acá, que hablan sobre qué relación tiene el amar con el obedecer. Así que, hermanos amados, si no estamos obedeciendo, el problema es que realmente no estamos amando a Dios. Y si queremos mostrarle nuestro amor a Dios, debemos obedecer. Deuteronomio 10:12 dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en sus caminos, todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Que lo ames. No es algo emocional, es algo concreto. Nehemías dice lo mismo, Señor grande, temible, Dios del cielo, que cumples el pacto, eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos.
Daniel 9:4 es prácticamente la misma oración. Eres fiel con los que aman y obedecen tus mandamientos. Mire qué importante estos versículos en Juan. Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Súper simple y corto. ¿Quiere aprenderse un texto de memoria? Esta es una buena sugerencia. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. ¡Wow! Y el último que está en esta lista, Juan 15:10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Una pregunta difícil. ¿Amas realmente al Señor? A la luz de todo lo que hemos visto, la verdad es que yo digo, Señor, me falta amarte. Me falta mucho amor porque no siempre soy todo lo obediente que debiera ser. No siempre digo sí con rapidez. La verdad es que aunque voy a la viña a trabajar, muchas veces peleo antes. Y debo reconocerlo. Soy una Lucio en grande. No se ve bien ahí. Yo quiero hacerlo a mi forma, mi pinta. Pero si realmente digo que amo al Señor, debo tomar este paso y ser obediente, avanzar. Ya habíamos hablado, ¿no?, de una forma en la que el Señor te responde. Seguramente hay muchísimas formas más. Tengo tantos textos acá que sé que no puedo decir ahora, pero que hablan todos acerca de este mismo tema, de cómo Dios quiere que nosotros podamos responder en obediencia. Y ese es el paso que debemos dar para que se abra el siguiente. ¿Quieres dejar de estar estancado en una situación? ¿Quieres avanzar? Obedece. ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Quieres la gracia de Dios? ¿Quieres la sonrisa de Dios? ¿Quieres la aprobación de Dios para tu vida? Obedece. Ten un corazón obediente. Y como dijo Jeremías, Dios en Jeremías y Ezequiel, yo les daré un corazón nuevo, pondré mi ley en ellos. Es que la ley de Dios no puede estar ahí si no es por el Espíritu Santo. O sea, nosotros no podemos obedecer por voluntad propia. Necesitas la palabra, necesitas la llenura del Espíritu. No puedes hacerlo solo, pero no estás solo. Si me obedecen, yo vendré a ellos, viviré, moraré en ellos, dice Jesús. Y ese es el espíritu de vida que necesitamos hoy día en nuestra debilidad. Así que mi pregunta final es, ¿estás dispuesto a amar más al Señor? Porque quizás si te pregunto o me pregunto, ¿estamos dispuestos a obedecer más? Quizás la respuesta, chuta, me cuesta. Pero en realidad, ¿sabes lo que Dios quiere de ti y de mí? Que lo amemos. Y una va a la otra. El que ama obedece. El que obedece está demostrando que ama. Así que pidámosle al Señor, Dios, dame más amor, quiero amarte más. Si ni siquiera me puedo emocionar en las canciones, ya estoy en un problema quizás, ¿no? Pero si no puedo adorarte, si no puedo caminar en obediencia respondiendo a lo que tú me dices, es que quizás no estoy viendo. Así que te pido que cierres tus ojos y le pidas al Señor ayuda. Porque si en alguno de estos puntos el Señor te ha hablado, es que el Señor te quiere ayudar. El Señor no destapa información para humillarnos, para avergonzarnos, para criticarnos, para exponernos. El Señor te está mostrando algo para decirte, sabes que ahí en tu debilidad yo te puedo ayudar.